Hace rato que no hacemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tomarnos un minutito para relajarnos así, trate de, antes de la predicación, suéltase un poquito, no esté tan, como la palabra, tan tenso, así, ¿no? Así que vamos a empezar con lo siguiente, nos vamos a tomar un minutito para lo siguiente. Vamos a ver en esta mañana cómo anda usted de conocimiento bíblico. ¿Listo? Vamos a ver cómo anda usted de conocimiento bíblico. Esto no es una competencia, sino que es en una competencia de usted mismo. Vamos a ver, compita contra usted mismo. Este es un cuestionario de conocimiento que está ahí en una página Coalición TGC que nos ayuda bastante. Vamos a ver cómo anda de conocimiento. Un minutito, sin hacer trampa, compita contra su esposa, contra su esposo, contra su hermano. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo si perezco que perezca? Rápido, tiene que ser rápido, tiene que ser rápido. ¿Ya lo adivinó? ¿Ya lo sabía? Por supuesto que fue Esther. Esther fue la que me dijo, si perezco, que perezca. ¿Se acordó? Ah, no, si yo sabía, pero no me acordaba del nombre de Esther. ¿Quién dijo qué es la verdad? ¿Quién hizo esa famosa frase? ¿Quién es? ¿Qué es la verdad? Por supuesto, usted ya sabe que este señor es Pilato. Él fue el que le dijo a Jesucristo qué es la verdad. En tercer lugar, tremenda frase que dijo, después que he envejecido tendré deleite, siendo mi Señor ya viejo. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Quién dijo eso? Por supuesto que fue Sara. Por supuesto que fue ella. ¿Cómo va? ¿3 de 3? Si lleva 3, va bien. Si lleva 2, bueno. Si lleva 1, y si no lleva ninguno, que el Señor lo reprenda y que el Señor le ayude. Cuarta, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Quién dijo eso? Es demasiado obvio para que usted sepa que fue Jesús el que dijo eso. Esta sí no voy a dar la respuesta. Ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quién dijo eso? Esa sí no les voy a ayudar con la respuesta para que usted la busque. ¿Cómo vamos? ¿5 de 5? Excelente, muy bien, así. Uy, uno me dijo que lleva 2. Bueno, está bien que el Señor lo ayude. 6. He aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Quién dijo esto? Uy, ahí sí que los agarré. Ahí los agarré. Por supuesto, la respuesta es Isaac. Isaac fue el que dijo eso. Génesis capítulo 22. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Si usted no sabe esta, apague y vámonos. Un gran hombre de Dios, considerado como Jesucristo, como uno de los más grandes profetas, Juan el Bautista fue el que lo dijo. ¿Quién dijo, soy yo perro para que vengas a mí con palos? Uy, los corché. Esa sí tampoco les voy a dar la respuesta. Acá, baila, nada, no les voy a dar la respuesta. 9. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién dijo eso? Por supuesto, usted ya sabe que fue Job. Y finalmente, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién habrá sido el que dijo eso? Por supuesto que fue Salomón. ¿Cómo no fue? A ver, no fue bien, Manuelito, 10 de 10, Manuelito, qué capo, Manuelito, un duro. ¿Cómo no fue? Honestamente, 5, 4, hay uno que apagó la cámara inmediatamente, bueno, lo entiendo, no se preocupe, apagaron la cámara. Es bueno saber cómo estamos de conocimiento bíblico para que el Señor nos ayude. Seguimos con el libro de Éxodo. Este libro que está siendo de gran bendición y hemos comenzado esta caminata, por decirlo así, por este libro maravilloso de Éxodo. Hace poco tiempo en el diario El País de España apareció este siguiente titular: Mito o realidad, la verdad histórica tras las plagas bíblicas que arrasaron Egipto. Y este diario español desarrolló este artículo, esta persona que hizo este artículo, y empezó con esta pregunta:
¿Mito o realidad? ¿Fueron verdad las plagas que sufrió Egipto? ¿O es una leyenda o es algo histórico? Y en los comentarios de este artículo, la mayoría de las personas que opinaban sobre esto decían, es una leyenda, es un mito, es una historia religiosa que nunca ha sido comprobado. Pero las plagas que sufrió Egipto, el juicio de Dios que sufrió Egipto, fueron absolutamente y totalmente la verdad. Es por eso que en esta mañana le pido que me acompañe ahí en su Biblia a Éxodo capítulo 8, versículos 16 y 19, y vamos a orar para que el Señor en su gracia nos enseñe lo que debemos aprender. La palabra de Dios aconseja, amonesta, advierte, redarguye, y la palabra de Dios nos consuela, nos anima, nos orienta, y ella es la lámpara que el Señor dejó en nuestras vidas. Padre Santo, vamos a leer tu palabra en esta mañana, que es viva y eficaz, corta, penetra, Señor, donde nadie más puede llegar, y que tu Santo Espíritu que mora en nuestras vidas, Señor, nos enseñe todo lo que necesitamos aprender o corregir en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer tranquilamente. Son 3 versículos. Muy contento yo porque me venían tocando más de 10, 12, 14, 15 versículos. Ahora fueron solamente 3 versículos, pero de un contenido tremendo. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, presta atención, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La Nueva Traducción Viviente nos ayuda un poquito en el lenguaje. En el versículo 19, es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón, pero el corazón de Faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos, tal como el Señor les había dicho. Esto que está pasando es el dedo de Dios. ¿Quién lo está diciendo? Los hechiceros. Los hechiceros, los magos, están reconociendo que todo lo que estaba pasando en Egipto en ese momento es el dedo de Dios. La frase es el dedo de Dios en el hebreo literalmente significa esto está hecho por un Dios superior. Esto que está pasando lo ha hecho un Dios más poderoso que todos los que se han visto anteriormente. No se olvide que hemos entrado en el libro de Éxodo a lo que muchos llaman las plagas que cayeron sobre Egipto. Estamos viendo esas plagas. Muchas personas le llaman los juicios de Dios. Otras personas las manifestaciones del poder de Dios. Finalmente otras personas le han llamado las señales que Dios estaba enviando a Egipto. Las plagas, sí. Los juicios de Dios, por supuesto que sí. Las manifestaciones del poder de Dios, por supuesto que sí. Estaban sucediendo cosas increíbles en Egipto que ellos jamás habían visto, y los mismos hechiceros dicen, esto es el dedo de Dios que está produciendo esto, y eran señales visibles. Es por eso que cuando hablamos de las plagas o de los juicios, estamos diciendo que es un desastre natural ordenado por Dios que afectaría directamente a las personas y animales en su vida diaria. Cuando hablamos de las plagas, cuando hablamos de los juicios,
de las manifestaciones del poder de Dios y las señales, estamos diciendo que son desastres naturales, que ellos vieron, ordenado por Dios, que afectaría, alteraría directamente a las personas y animales, como veremos hoy, en su vida diaria. Egipto está bajo juicio. Faraón está bajo juicio. El pueblo egipto está bajo el juicio, las señales, las plagas, las manifestaciones del poder de Dios. ¿Y cuál era el propósito de estas plagas? ¿Cuál era el propósito? Dios todo lo hace con un propósito. Versículo 3 y 5 de Éxodo 7. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Mire cómo dice ahí. Versículo 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Fíjese cómo aparece. Señales, maravillas, juicios. Y versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Las señales, las maravillas, los grandes juicios tenían el propósito de sacar a Israel de en medio de ellos. Egipto está bajo juicio. Faraón está bajo juicio. Las señales, las maravillas, los grandes juicios. Nuestro Dios no solamente es un Dios de misericordia, sino que es un Dios de juicio, un Dios que ejecuta sus juicios, mis amados hermanos. Dios ejecuta, hace, lleva a cabo sus juicios tal cual como Él lo anticipa en su palabra. ¿Y cuáles son esas tres plagas, esos tres juicios que hemos visto? En primer lugar, la primera señal que Dios hizo delante de Faraón y de sus siervos es que su vara se convirtió en culebra. Eso fue una señal para Faraón. En segundo lugar, todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Una plaga, un juicio que afectó directamente al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto, a los egipcios. Todos fueron afectados con eso. En tercer lugar, como nos decía nuestro hermano Nelson la semana pasada, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Yo creo que Faraón ya no le quedaron ganas de comer ancas de rana con todas las ranas que llenaron su territorio, su casa, su país. Esas tres señales, juicios o manifestaciones de Dios han caído sobre Egipto. Pero en esta mañana nos encontramos con la sorpresa de que Egipto está lleno de mosquitos. Como veremos más adelante, la palabra piojo es una palabra hebrea que se puede traducir como piojo, mosquito o jején. Pero en esta mañana nos encontramos con los titulares en los diarios egipcios de que Egipto está lleno de mosquitos por todos lados. Sí, Egipto, los egipcios están sufriendo, que están llenos de mosquitos, y esta plaga, este juicio ya está empezando a tocar su vida. Lo de las aguas, sí, por supuesto, afectó un poco, pero no directamente a ellos en su cuerpo. Pero en esta mañana Egipto está lleno de mosquitos. Y los mosquitos atacan tanto a los seres humanos como los animales. 2 veces, versículo 17, el cual se volvió piojos así en los hombres como en las bestias. Versículo 18, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y estos mosquitos atacaban la piel, picaban la piel, molestaban sus narices, sus oídos y sus ojos, causando gran irritación y aún la muerte. Los estudiosos bíblicos concuerdan que este tipo de mosquito que salió en esa época atacaba directamente al ser humano con una ferocidad terrible. Y atacaban su piel, la nariz, los oídos, sus ojos, causando gran irritación y aún la muerte de muchos de ellos.
Versículo 17 nos dice que todo el polvo de la tierra, siendo tantos, no daban descanso en absoluto. Esta plaga, este juicio de Dios, estaba atacando directamente a los egipcios y a todo Egipto, dice la Escritura, 2 veces. Y los hechiceros dijeron lo siguiente. Fíjese, los hechiceros fueron los que dijeron esto. Dedo de Dios es este. Aquí hay algo, dicen los hechiceros, que está por sobre nosotros. Esto está encima de nosotros. La frase dedo de Dios es este, esto es algo provocado por un Dios superior. Es por esa razón que el título de esta mañana es El dedo de Dios. Perdón, el dedo de Dios. El dedo de Dios. ¿Será que Dios tiene dedos? ¿Será que Dios tiene 1, 2 o 3, 4, 5 dedos? ¿Qué dijeron, qué quisieron decir los hechiceros con esta frase? ¿Qué significa esta frase que los hechiceros mismos dijeron, reconociendo que lo que estaba pasando era por obra de un Dios todopoderoso y que estaba fuera del alcance de ellos? ¿Conoce este lugar? Me imagino que en sus variadas vacaciones usted se habrá movido en muchas partes del mundo. Este lugar se llama el Dedo de Dios. Está ubicado en España, ¿ya? Y este lugar es llamado el Dedo de Dios. Bueno, era llamado el Dedo de Dios porque una tormenta hizo que esta parte de acá arriba se destruyera y se cayera, pero este lugar era llamado el Dedo de Dios y estaba ubicado en España y así lo llamaron. Ahora, ¿qué significa la frase el dedo de Dios? No me pida que yo le repita esta palabra varias veces, se la voy a decir una sola vez. Esto es una figura literaria, el dedo de Dios, llamado antropomorfismo. Esto es una figura literaria ocupada en la escritura llamada antropomorfismo. ¿Y qué significa eso? Significa que atribuimos a Dios características humanas. Atribuimos a Dios características humanas. Se dirá que Dios tiene un brazo derecho, se dirá que Dios tiene una mano derecha y ojos, pero ¿cuál es el propósito de esta figura literaria? Esta figura del lenguaje hace que podamos entender más de Dios. Dios nos hace más posible entenderlo y tratar de conocerlo más profundamente, al indicar que realiza ciertas cosas que asociaríamos normalmente con nuestro cuerpo físico. Es una figura literaria que se ocupa para que podamos entender más a Dios. Juan capítulo 4 nos dice que Dios es espíritu, no tiene forma humana. El único que se humanó, por así decirlo, es Jesucristo, que tomó forma visible. Pero acá dice, dedo de Dios es este. Y usted en la escritura va a encontrar varias veces esa frase. Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. La Biblia ocupa esta figura literaria para que podamos entender más profundamente a nuestro Dios. Éxodo 6:1, ¿se acuerda que hablamos de esto? Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. No es que Dios tiene una mano. Eso se llama antropomorfismo. Y Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Brazo extendido, dice la Biblia. Y finalmente,
Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce de ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, esta figura literaria nos ayuda a entender y a conocer más profundamente a Dios. Los hechiceros dijeron, esto es el dedo de Dios, lo que está pasando es porque Dios, un Dios superior, lo ha permitido y ellos mismos lo reconocen. Estos hechiceros que ocupa la palabra de Dios acá, la palabra hechiceros es la idea de magos y es una palabra usada con relación al ocultismo, esas fuerzas sobrenaturales. Estas personas jugaban con todo lo que tenía que ver el ocultismo, tenía que ver con lo satánico, tenía que ver con lo oculto. Eran personas que se movían en ese tipo de ambiente, un ambiente pesado, como se le llama espiritualmente. Y estas personas tuvieron que reconocer que los mosquitos que los estaban picando fueron obra de un Dios todopoderoso y mayor que ellos. Qué increíble que estos mismos hechiceros, hijos del diablo, que jugaban con esas cosas, tengan que reconocer que lo que está pasando es de Dios. ¿Usted reconoce que lo que está pasando en su vida es obra de Dios? ¿Que Dios lo ha permitido? ¿Que Dios está obrando en su vida? ¿Que Dios está trabajando en su vida? Hay un hermano, yo conocí a un hermano, ya vamos a decirle hermano, que cada vez que nos despedíamos me decía, suerte, pastor. Y yo lo quedaba mirando y decía, bueno, mi hermano, perfecto. Hasta que una vez me dio la mano y me dijo, suerte, pastor. Y ahí no le solté la mano. Y le dije, mi hermano, nosotros no nos movemos por suerte. Aquí no está la suerte. Aquí está Dios. Dios, el dedo de Dios se está moviendo en medio de nuestras vidas y en medio de este mundo. ¿Acaso usted no piensa que lo que está pasando es la obra de Dios? ¿Es el juicio de Dios? ¿Ah? Una persona me decía, esto del COVID es obra de Satanás, pero con permiso y autorización ¿de qué? De Dios. No se olvide que el diablo no puede mover un dedo sin el permiso de Dios. Entonces, el dedo de Dios se estaba moviendo en Egipto y esos hechiceros lo reconocieron. ¿Usted reconoce a Dios en su vida obrando? ¿Ve el dedo de Dios obrando en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo? ¿O está como este hermano que me decía, suerte? No, mi amado hermano. El dedo de Dios sigue moviéndose. El dedo de Dios sigue controlando las cosas. Pablo nos advierte acerca de estos hechiceros y estos magos, y va a ocupar casi la misma palabra, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta época de pandemia ha servido en la soberanía de Dios para desenmascarar tanto falso apóstol, tanto charlatán, tanto sanador que sanaba a todo el mundo. Si sanaban a todo el mundo, ¿por qué no han hecho sus famosos milagros? Porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan, el diablo se disfraza como ángel de luz. Uy, esto, mira, qué bendición de Dios tan grande. El diablo también da para engañar y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Estos hechiceros que estuvieron en Egipto son los mismos obreros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Ahora, ¿por qué los hechiceros dicen que lo que está pasando en Egipto es por obra de Dios? ¿Por qué dicen esto? Veamos las razones por las cuales ellos dijeron esto. En primer lugar, es porque este juicio es un juicio repentino de Dios. ¿Cómo así? Mire lo que dice
el versículo 16. En esta oportunidad, Dios no avisa a Faraón. Dios no manda a Moisés y Aarón a decirles, vayan y díganle a Faraón que va a venir esta plaga. No, esta vez no hay aviso. Esta vez es el juicio repentino. Es de un momento a otro que vino. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. No hubo aviso para Faraón. No hubo aviso para los hechiceros. No hubo aviso para Egipto. Fue el juicio repentino de Dios. Vino de un momento a otro y en su soberanía Dios puede hacer eso y darle explicaciones a nadie. La palabra piojo es la idea de piojo o mosquito o jején. Me imagino que usted ha ido a lugares donde hay mosquitos de sobra. La oportunidad que Dios me dio de ir a Leticia, ¿ya? Ir a enseñar en un seminario que hay allá. Uy, Dios mío, yo nunca había visto tantos mosquitos como esos. Y no descansaban, aparecían por todo momento. Y la cama que me prepararon a mí para donde yo tenía que dormir, ya era una cama común y corriente, pero me llamó la atención que tenía una lona blanca, ya, no me acuerdo cómo se llama esa tela o cómo se le llama a eso, seguramente me lo van a decir después por WhatsApp para yo poder decirlo. Yo me metí a la cama y esa lona me cubría. Y yo veía, hermanos queridos, en serio, yo veía los mosquitos ahí afuera mirándome y diciéndome, ya vas a salir, ya vas a ir al baño, ya vas a tener que comer, ya vas a tener que ir a dar la clase. Era impresionante la cantidad de mosquitos en ese lugar. Y cuando yo sacaba esa lona, se venían encima mío. La Biblia dice que este juicio, esta plaga, esta manifestación de Dios es toldillo, ya me dijeron, toldillo, ya me dijeron, muchas gracias, toldillo. Esto era un juicio de Dios para ellos y esto fue sin aviso. Ahora, ¿por qué Dios no le avisó a Faraón? ¿Por qué esta vez Dios no le dijo? ¿Será que Dios dijo, no, no tengo por qué avisarle? Perfecto, es verdad. ¿Será porque no tengo por qué darle explicaciones a Faraón? ¿Por qué Dios no le avisó a Faraón de este juicio que venía, de esta plaga que venía? La mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan que al parecer fue por la burla que hizo Faraón, por la promesa falsa que hizo Faraón con el hecho de las ranas. Capítulo 8, versículo 8, Faraón dice, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ora, le dice Faraón, ora a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Ora. Y el versículo 15, cuando ya las ranas se fueron, Faraón se arrepintió, por así decirlo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Al parecer, este juicio repentino de Dios fue porque Faraón se burló de Dios. Faraón hizo una promesa que no cumplió. Y amados hermanos, algo que hemos repetido y decimos muchas veces, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Si usted ha hecho una promesa a Dios, yo he hecho una promesa a Dios, tenga por seguridad que Dios la anotó. Y tenga por seguridad que Dios cobrará esa promesa. Dios no es un Dios que uno juega con él o se burla de él o se ría de él. No, Dios no es ese Dios alcahuete que deja que nosotros hagamos o digamos y después no cumplamos. Con Dios no se juega. Ahora, este juicio, versículos 16 y 17, si lo tiene ahí en su Biblia, repite 2 veces que esta plaga afecta a todo Egipto. Véidelo ahí en su Biblia para que no diga que yo... Versículo 16, para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Versículo 17, se volvió piojos en todo el país de Egipto. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo confirmó?
para que después no diga que yo... Ahora, hay una pregunta. ¿Esto quiere decir que el pueblo de Israel también se vio afectado por esta plaga? ¿Qué piensa usted? ¿También el pueblo de Israel fue afectado por esta plaga? La respuesta es sí. Israel también se vio afectado por esta plaga. No se olvide que Israel vivía en esa zona, Gosén, que está remarcada acá. Esa era la zona donde vivía Israel. ¿Y por qué usted, pastor, dice eso? Porque la palabra de Dios, cada vez que Dios hizo una distinción con Israel, lo dice. Versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. El próximo predicador, tranquilo, no se preocupe, no voy a hablar de las plagas de las moscas, pero cada vez que Dios hizo una distinción entre su pueblo y Egipto, eso lo mencionó la palabra de Dios. Entonces las plagas de los mosquitos afectaron también al pueblo de Israel. La Biblia no nos dice lo contrario. Es por esa razón, mis amados hermanos, que el Señor también nos dice en su palabra que la iglesia de Cristo también pasará por momentos difíciles. No estamos exentos de eso. Uy, ¿por qué Dios hace eso con sus hijos? ¿Por qué Dios permite esto de la pandemia en medio de la iglesia? ¿Por qué muere tanto creyente? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mis amados hermanos, nosotros no estamos exentos de situaciones que este mundo vivirá. Vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero en este mundo pasarán cosas que nosotros tendremos también que pasar como iglesia del Señor. Ahora, no se olvide, y esto es muy importante, por favor, no se olvide. Pablo dice en Filipenses 1, 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. El morir es ganancia. Cuando un creyente muere, gana. Cuando un creyente parte de este mundo, es ganancia, gana. Alguien decía, si los creyentes supiéramos totalmente, dimensionáramos lo que hay al otro lado de la línea que divide entre la vida y la muerte, muchos creyentes querrían morirse, como el apóstol Pablo. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La promesa de la felicidad absoluta no está acá. La promesa del cumplido sus sueños, que la palabra cumplido sus sueños todavía no lo encuentro en la Biblia, pero muchos creyentes siguen diciendo, Dios va a cumplir tus sueños, tranquilo. No es acá. La promesa de felicidad absoluta no es acá, de que todo irá bien, de que todo será perfecto. Una de las cosas que nosotros nos reímos con Solito y los chicos cuando vemos una película, sobre todo americana, es la famosa frase, no te preocupes, todo va a estar bien. A cada rato todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, cuando en realidad en este mundo no es así. Egipto fue lleno de mosquitos que los picaban, tanto que hasta causaban su muerte, y la Biblia no nos dice que Israel quedó exento de eso. Al parecer, ellos también tuvieron que pasar por eso. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
¿Dónde es la promesa de la felicidad total? Allá arriba. ¿Dónde es la promesa de que todo será felicidad absoluta? Allá arriba. No se confunda, mi amado hermano, no malentienda lo que la Biblia dice. Dios ha prometido que estará con nosotros en estos momentos difíciles. Nos acompañará, nos ayudará, estará con nosotros. Pero la promesa de que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, es allá arriba. No se confunda, es allá arriba. Conversaba con un matrimonio, ya no empieza cuál es esto, que tuvieron una diferencia, tuvieron una pelea, no, una pequeña pelea. Ya vamos a decir así, porque los matrimonios de la Iglesia Bautista de Pontevedra no se pelean, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. Muy bien Martica y el flaco Alex, muy bien. Ellos no se pelean bajo ningún punto de vista porque el flaco no tiene opción, pero no se pelean, ¿ya? No hay forma de pelearse entre los matrimonios. Ahora, una hermana me decía, ¿hasta cuándo vamos a pelear con mi esposo? ¿Hasta cuándo vamos a tener estas diferencias? Y yo le dije, mi hermana, usted se casó con un pecador perdonado. Y hasta el día que se mueran, ustedes van a tener diferencias. Son dos pecadores perdonados distintos, con diferencias. Y le dije, ¿sabe usted cuándo ya no peleará más con su marido? Y me dijo, ¿cuándo? Allá arriba en el cielo, porque ya no habrá pecado. Pero también le tengo una mala noticia, ya no será más su marido. ¿Cómo así? Jesucristo dijo que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento, allá arriba ya no será su marido. Entonces, cuando esté glorificado, me dijo ella, cuando esté perfecto, ya no será mi marido. No, aprovéchelo ahora, mal geniado, ya, malhumorado, quejón por todo, cascarrabia. Aprovéchelo y disfrútelo ahora, porque allá arriba no será su esposo, porque allá no habrá más lágrima. Mis amados hermanos, los hechiceros no pudieron, no fueron capaces, no tuvieron el poder para detener o para imitar esta plaga. ¿Se dio cuenta de ese detalle? Ellos pudieron imitar lo del agua, imitaron lo de las ranas, pero versículo 18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Esta vez no pudieron. La palabra no pudieron hebrea es la idea de no fueron capaces, o mejor dicho, no tuvieron el poder para hacerlo. Hasta ahí llegaron. Porque el diablo hasta ahí llega. Sus demonios hasta ahí llega. El diablo es un enemigo poderoso. Solo Dios es todopoderoso, pero esta vez los hechiceros no pudieron detener esta plaga. Y como ya es repetitivo y seguirá repitiéndose, los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Repetiremos muchas veces que la palabra de Dios, las obras de Dios, las maravillas de Dios, los juicios de Dios, o endurecen el corazón o lo ablandan o lo hacen sensible. El corazón de Faraón, al ver la obra de Dios, su terquedad, su orgullo, lo llevaron a no escuchar y sobre todo a endurecer su corazón. Terminamos. Quiero terminar haciendo las siguientes conclusiones. Los hechiceros reconocen que Dios está en todo esto que está pasando en Egipto. Hasta el enemigo reconoce que Dios es poderoso. Hasta el enemigo reconoce que Dios es todopoderoso y que ellos no están a la altura de Dios. Nadie se puede igualar a Dios. Nadie. En segundo lugar, el corazón de Faraón siguió endureciéndose.
Mi amado hermano o hermana, mucho cuidado con la religiosidad y con su corazón endureciéndose de no obedecer la palabra de Dios ni de creerle a Dios. Y en tercer lugar, ¿es usted un creyente que ve obrar a Dios en su vida en todo momento? ¿Es usted ese creyente que dice, en esto está mi Dios? Aquí está mi Dios. En esto está mi Dios. ¿No le ha dado el COVID? Gracias a Dios. Dios lo ha cuidado. Dios lo ha protegido. Me dio el COVID y Dios me restauró, me sanó. Gracias a Dios. Él lo permitió. Él lo hizo. He tenido alimento en todo este tiempo y nada me ha faltado. ¡Qué suerte que tengo! ¡Qué bueno que es Dios! Dios ha hecho eso. Si usted no ve a Dios obrar, mi amado hermano, en su vida, no lo reconoce, no lo alaba, es porque su corazón se está endureciendo. Porque no lo ve. Y no solamente no lo ve, sino que no lo dice. Como les comentaba aquellos que estuvieron en la oración de 9:45 a 10, que seguimos orando por Colombia, ayer los vecinos de este sector nos invitaron a Consuelito, a mí, a ir al CAI más cercano a orar, a orar. Ellos saben que soy pastor. Y nos invitaron y fuimos hacia allá. Y sin que yo lo pidiera, sin que yo lo buscara, sin que yo ni siquiera oré por eso. Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Ni siquiera oré por eso. Tuve ahí más de 20 personas paradas ahí afuera, entre policías y vecinos, para predicar la palabra de Dios, ser de testimonio y orar. ¿Quién hizo eso, mi amado hermano? ¿Quién puso ahí su dedo para que eso fuera posible? El dedo de Dios se movió para que Dios me diera su oportunidad de ser de testimonio ahí y predicar el evangelio y ser de testimonio a esas personas y orar por ellos. ¿Ve a Dios obrar en su vida? ¿Ve el dedo de Dios en su hogar, en su economía, en su salud, en sus hijos, en su vida? ¿Ve el dedo de Dios ahí? Sí lo veo, pastor. Qué bueno, qué bendición. Pero no solamente lo ve, lo dice, lo reconoce. Aquí está Dios, porque si los hechiceros lo dijeron, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros, los hijos de Dios? Dedo de Dios es este. Y el dedo de Dios fue juicio para Egipto, fue juicio para Faraón y fue juicio para los egipcios. Es mi deseo, es mi oración que usted vea a Dios obrar en su vida y lo reconozca y lo diga. Padre Santo, tú eres Dios Todopoderoso y tu dedo estuvo ahí en Egipto. Esa plaga, ese juicio fue tu dedo poderoso que cayó sobre Faraón y Egipto. Y los hechiceros lo reconocieron, los mismos hijos del diablo lo reconocieron. Señor, todo lo que estamos viviendo es por tu obra, es tu dedo que se está moviendo. Permítenos como iglesia local de Pontevedra siempre reconocerte en nuestras vidas, siempre verte en nuestra economía, en nuestra salud, en cómo tú nos cuidas. Cuando salgo de casa, vuelvo a casa en la noche, ahí estuviste tú. Cuando veo el alimento sobre la mesa, ahí estuviste tú. Cuando veo la salud, ahí estuviste tú. Cuando veo mi trabajo, ahí estuviste tú. Señor, ayúdame a no ser malagradecido, malagradecida, como tampoco ser tan ciego para no ver tu obra poderosa en mi vida. Padre, seguimos orando por nuestro país. Gracias porque tú estás acá. Y has permitido, Señor, este tiempo de pandemia, que tu iglesia esté acá para poder predicar el evangelio y ser la luz y la sal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.